a Adán Arteaga, el hermano de Luis, anfitrión de esta casa de oración. Y también le damos la bienvenida a Beto, qué bueno que regresaste, Beto. Beto. Y todos los que estamos aquí. Bueno, voy a hacer una oración porque la palabra de Dios es muy dura, demasiado dura para nuestro yo, para nuestro ego. Señor, hoy te ruego, Padre, que quites la sordera espiritual de cada uno de nosotros para que escuchemos con esta palabra y que pongamos fe en ella. Te ruego también que quites la ceguera espiritual de cada uno de nosotros para que veamos tu bendición y podamos serte fiel como tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema de hoy se llama No la cambies ni la vendas. Y se trata de la fe. Vamos a hacer una pequeña introducción. La palabra perfecta y verdadera de Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza del Omnipotente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios hablándole al Hijo y al Espíritu Santo. Y alguien preguntó, ¿cómo sabes que eran esos tres? Los únicos que pueden decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Jesús es como Dios, como el Padre. El Espíritu Santo es como Dios. El Hijo es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Los tres son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, creadores, eternos, infalibles, incansables. O sea, la imagen de ellos es igual. No hay otro ser que tenga esa igualdad con Dios. El Padre es igual, Dios es igual al Hijo, el Hijo es igual al Espíritu Santo en cuanto a su divinidad. Entonces, si fuimos creados a imagen de Dios, podemos decidir y somos libres. Pero cuando algo no nos cuesta, ¿saben qué? No lo valoramos. Cuando algo no nos esforzamos por conseguirlo, no lo valoramos. Platicaba con mi hermana Erika esta semana y decía que hay videos muy chistosos en los que los hijos, cuando estaban en casa de papá, prendían luces, agarraban papel, cómo comían queso, y ahorita que viven solos, que un pedacito, apagan las luces, etcétera, etcétera. Cuando ellos ya tienen que ser responsables de sus gastos, empiezan a cuidarlo porque a ellos les cuesta. Pero cuando no nos cuesta, ¿qué hacemos? Desperdiciarlo. No lo valoramos. Entonces, dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza, no hay ni sombra de variación. Escuchen, tenemos tantos regalos del cielo, tantos, que no los valoramos. Hace un tiempo me dio parálisis facial y mi ojo no lo podía cerrar y no podía ver bien. ¿Saben cómo empecé a valorar mi visión? Hace 3 días me ahogaba con como que me dio catarro y en la madrugada no podía respirar. Cuando desperté me ahogaba. ¿Saben cómo valoré mi respiración? Y ayer me tapé sin querer con la almohada mi oído, empecé a sentir zumbidos y como que tenía sordera. ¿Saben cómo empecé a valorar mi capacidad de oír? Entonces tenemos tantos regalos de Dios, tantos, y Dios de muchas maneras nos está mostrando lo que vale nuestro cuerpo. Vemos en un hospital que quieren un trasplante de hígado o que quieren un trasplante de riñón y no lo consigues. Tenemos piezas que no se pueden conseguir en ningún otro lugar. Sin embargo, no siempre valoramos nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro templo que fue preparado para morada de Dios, no lo valoramos. ¿Y qué? Le metemos azúcar, harinas, tabaco, alcohol, excesos, desveladas. Envenenamos nuestro cuerpo con sustancias que no le convienen, drogas que dejan a la gente terrible como zombies, personas que están fuera de sí por consumir sustancias químicas que son demasiado tóxicas. Y así podemos hablar de muchas sustancias tóxicas que contaminan el cuerpo porque no lo valoramos. No valoramos la visión, el oído, no valoramos las manos, no valoramos, no todos, pero generalmente no lo valoramos porque no nos costó
Gratis tenemos las manos, los pies. Pero asimismo, que no cuidamos el templo santo de Dios, tampoco cuidamos nuestra alma. ¿Por qué? Porque envenenamos nuestra alma con emociones tóxicas, venenosas, como la culpa, como los deseos de venganza, como la envidia, como la codicia, como la ira, como el enojo, como los celos. Y causamos daño a nuestro ser y causamos daño a los demás. Me tocó esta semana, ayer, pasaba por el Iste y 2 hombres se estaban peleando, eran 2 vendedores y se estaban insultando una manera tan agresiva y violenta, como que uno odiaba al otro y el otro, y se están odiando. Somos parte de la raza humana, somos la misma raza humana. Y si no valoras a tu prójimo, no te estás valorando a ti. Vemos también que tenemos una familia que no valoramos la familia. No todos, estoy aclarando. No todos, pero no valoramos los papás que tenemos, no valoramos los hijos que tenemos, y muchos que tienen una pareja no valoran a su cónyuge y la casa se convierte en un ring de pelea, en que yo tengo la razón y echar culpas y reproches y demás y demás. Entonces son regalos de Dios, hermanos. ¿Alguien de aquí escogió a sus papás? Que levante la mano. ¿Verdad que nadie escogió a sus papás? ¿Alguien de aquí escogió a sus hijos? ¿Qué levante? No. ¿Alguien escogió a sus hermanos? No. Dios escogió a nuestros padres. Dios escogió a nuestros hijos. Dios escogió a nuestros hermanos. Debemos valorarlos, recibirlos y orar a Dios para que nos dé valor para amarlos y no esperar que cambien para amarlos. Podemos hacer muchas cosas por ellos. Entonces, cuando no valoramos nuestro cuerpo, no valoramos nuestra vida, entonces la desperdiciamos y llenamos la vida, este regalo precioso que Dios nos da y que no se consigue por ningún otro lugar, y se la dedicamos, cuando no la valoramos, al alcoholismo, a la drogadicción, a la pornografía, a la impureza sexual, a la amargura, a la depresión, a la frustración. Entonces muchos hacen una vida desgraciada, una vida para hacer lo indeseable para Dios. Usan sus sentidos de la vida, el oír, el hablar, el ver, el oler. Usan su inteligencia, su libertad para corromperse, para ofender a Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias al amor inmerecido de Dios, ¿saben qué? Nos envía a un rescatador, a un redentor, a un salvador, para que dejemos la inútil manera de vivir y nos alineemos a la voluntad de Dios, para que empecemos a valorar nuestra vida, nuestro cuerpo como ese templo del Espíritu Santo, a valorar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge y aún hasta los vecinos que nos tratan requete mal. Dios quiere que huyamos de la perdición. Dios quiere que nos convirtamos y que empecemos a valorar las dádivas y los regalos que Él nos da. No valoramos la salud ni la restauración celular. Cuántas cicatrices, cuántas cortadas, y Dios restaura nuestras células y cambia nuestra piel y renueva muchas partes de nuestro cuerpo. La vida es un verdadero milagro. Pero como no nos costó. Hay quienes tan cínicos dicen, yo no pedí nacer. Que se arrepientan antes que sea tarde. Porque la vida es hermosa y maravillosa, con sabores agridulces, con sabores dulce amargos, con confusiones, es cierto, con sentimientos encontrados, pero tenemos la capacidad que Dios nos da, y lo más importante, tenemos a nuestro Hacedor para que nos levante, para que nos ayude, para que nos fortalezca y nos ayude a enfrentar cualquier situación difícil. Ahora, han habido muchos regalos, muchas dádivas. Adelante. Muchas dádivas y muchos regalos que no valoramos. Pero hoy vamos a hablar de un regalo excepcional
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un regalo único. Hoy vamos a hablar de un regalo. Vamos a recordarlo porque hay estudios sobre esto. Busquen en YouTube o en el Face, Soy Salvo, son temas sobre la salvación. Hay en la página Elda María Pérez Valle, en el canal de YouTube, ahí están las prédicas, lo pueden revisar. Y vamos a entender algo. Salmos 49, Karina, versículo del 6 al 8. Salmos 49 del 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás. El único que nos puede rescatar de nuestra inútil manera de vivir se llama Cristo Jesús. El único que nos puede liberar de todo pecado, de toda enfermedad que daña el alma, que daña el espíritu, que daña el cuerpo, que daña el ser. El único que nos puede liberar es Cristo Jesús. Y dice la palabra aquí que hemos escuchado, que la redención de la vida es de gran precio. Vamos a leer Primera de Pedro 1, Luis, por favor, del 18 al 19. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Del 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren, en esta palabra dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dios nos quiere liberar de nuestra inútil manera de vivir. Dios nos quiere liberar de nuestra vacía manera de vivir, de nuestra inservible manera de vivir. Y por eso envió a su Hijo. Y el pago por nuestro rescate no fue oro, no fue plata. El oro tiene precio, hermanos. Por muy alto que esté el precio, hay mucha persona que compra oro, lo puede pagar. La plata tiene precio, tiene precio. Hay mucha gente que compra plata, lo puede pagar. ¿Quién podía pagar la sangre de Cristo? ¿Quién alcanza al... ¿Saben que no tiene precio? Es un valor inalcanzable. Por eso dice el apóstol Pedro, nuestro rescate, el rescate de cada uno de nosotros, no fue pagado con oro ni con plata, porque esto es un valor barato, sino que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, porque el oro se degrada, igual que la plata. Pero la sangre de Cristo no se degradó. Jesús nunca se corrompió, se mantuvo purísima. Por eso dice la palabra, sino por la sangre preciosa de Jesús. Y describe por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. ¿Eso qué significa? Que no se contaminó, que no tuvo ninguna mala emoción, que no se corrompió, que se mantuvo pura, limpia, inmaculada, sin contaminación. Y ese es el precio que Dios exigió para redención de nosotros. No había ningún hombre que pudiera ofrecer su sangre a cambio de otros. Por eso dice en el Salmo 19, ninguno puede redimir al hermano. Los que son, dice, los poderosos se jactan de su riqueza. Hay quienes dicen, tengo mucho dinero, puedes pagar tu alma con tu dinero, ni puedes pagar la tuya ni la de toda tu familia. No sé si entendemos esto. Entonces, ¿valoramos realmente la salvación? ¿Realmente la apreciamos?
¿La estimamos? Entonces, yo puedo decir, sí la valoro. ¿La cuidas? ¿O la has cambiado? ¿La cambias? ¿O la vendes? Porque como no te costó, porque nunca vamos a saberlo, el dolor que pasó Cristo, nunca lo vamos a saber, a menos que te dejes crucificar, a menos que te dejes latigar, a menos que te dejes coronar con una espiga, a menos que te dejes apedrear. Y no creo que haya alguien dispuesto. ¿Y saben por qué? Porque podemos ver a los ladrones huyendo por su robo. Son ladrones y no quieren pagar la consecuencia por su robo. Y podemos ver asesinos huyendo por su asesinato, porque no quieren recibir el castigo por su asesinato. ¿Crees que alguien se va a poner en una cruz? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuándo vamos a saber el precio que Cristo pagó en la cruz? Nunca lo vamos a saber. Porque la culminación del rescate es la cruz. Pero 33 años estuvo el Señor Jesús y se santificó y se consagró y obedeció, porque fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Ese es el precio, porque dice que la sangre es sin mancha, pura, limpia, y nosotros no hemos podido santificarnos, hermanos. Entonces el único que pudo pagar nuestro rescate y estuvo dispuesto a pagarlo se llama Jesucristo. Al Padre sí le costó. Al Hijo sí le costó. Y a nosotros no nos costó. Entonces hay dos riesgos cuando no nos cuestan las cosas. Un riesgo que no lo valoremos, que no lo cuidemos, y el riesgo más terrible es que lo perdamos. Óiganlo bien. Por eso es necesario que oremos al Padre. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo tengo salvación porque creo en el sacrificio de Cristo. Si dejo de creer en ese sacrificio, ya no voy a tener la salvación. Entonces, Dios estableció como medio para alcanzar la salvación, estableció la fe. Nadie merece la salvación. Nadie puede alcanzarla por sí mismo. Es un regalo inmerecido. Es don de Dios. Es un regalo del cielo. La salvación. No viene del hombre, sino que viene de Dios. Ahora, yo ya creo en Cristo. Ya lo recibí en mi corazón. Y puedes engañarte de decir ya soy salvo. No, hermano. Si en este momento tú le entregas, tú le pides perdón a Dios por algún pecado y te mueres, te vas al cielo segurísimo. Pero si no te mueres y sigues en este planeta, cuidado, porque te puede pasar como a Judas. Y vamos a ver este caso triste, demasiado triste, porque Judas, wow, era uno de los 12. Y lo vamos a leer. Lucas, versículo 6. Y le voy a pedir a Miguel Ángel que lo lea. Lucas 6, versículo del 13 al 16. Lucas 6, del 13 al 16. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Miren esto. Judas Iscariote fue escogido por Cristo y era uno de los 12 discípulos y era uno de los 12 apóstoles. Jesús los escogió y él le dijo sí a Cristo. Le dijo sí a Jesús y empezó a caminar con Jesús. Pero ¿cómo le dice aquí la palabra?
que llegó a ser el traidor. Escuchen cómo dice, llegó a ser el traidor. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Saben qué? Dice la palabra en Juan 12:6. ¿Puedes leer, Adán? Juan 12:6. Juan 12:6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Judas tenía la confianza total de Cristo de manejar la tesorería. ¿Pero qué hacía? Sustraía porque era ladrón. No dejó su pecado. Andaba con Cristo, pero seguía pecando. Vamos a leer Juan 6, 70 al 71, Beto. Juan 6, 70 al 71. ¿Cuál me dijo? Juan 6, 70 y 71. 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Amén. Miren, Jesús escogió a 12 discípulos, a 12 hombres para servirle. Y dice, no los escogí yo a ustedes y uno de ustedes es diablo. Diablo quiere decir adversario, enemigo, opositor, que estaba con Cristo, pero escuchaba, pero no ponía fe. No profundizó su fe, no aumentó su fe, no fortaleció su fe en el Señor. Y sabemos qué es lo que pasó. En Lucas 22:3, Karina, ¿nos ayudas otra vez, por favor? Lucas 22:3. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Lo vuelve a decir, era uno de los 12. Y le abrió la puerta al diablo. Y el diablo aprovechó y entró en Judas. Ya sabemos que Judas era ladrón y además codició porque vendió a su Señor. Cambió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál fue la consecuencia? Que se ahorcó. No soportó el remordimiento. No soportó la culpa. Aquí vemos entonces la importancia de la lealtad. Aquí vemos entonces la importancia de la fidelidad. Aquí vemos la importancia de la gratitud. Aquí vemos entonces cómo un hombre que no valoró a Jesucristo, estando en la misma presencia, lo miró cara a cara, lo vio personalmente y aún así, mirando sus milagros, mirando su poder, no valoró a Cristo, no valoró su salvación y no cuidó su fe, no aumentó, no fortaleció, no profundizó en su fe. Fue un traidor, fue un ingrato, fue un desleal. No sé si nos te está quedando claro. Su fe no fue suficiente. ¿Por qué decimos que no fue suficiente su fe? No le creyó a Cristo porque siguió robando. Una persona que no deja el pecado no le está creyendo a Cristo. Traicionó, le dio lugar a diablo y lo vendió por 30 monedas de plata. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros?
Mucho, hermanos. Judas, 30 monedas de plata que no le aprovechó, porque luego las arrojó. Y nosotros hemos a veces vendido, claro, hermanos, vas a un restaurante y el mesero no te cobra un refresco. Ay, qué bueno. ¿Vale un refresco, Jesucristo? ¿Estás cambiando tu fe? Porque Jesús te pide integridad, nos pide santidad, nos pide consagración, nos pide gratitud y nos dice no hurtarás. Es hurtar cuando te quedas con algo que no es tuyo. Robar es quitar con violencia, pero hurtar es quedarte con lo que no es tuyo. O bien unos aretes que se dejó tu amiga y los usas. Ya hurtaste, ya vendiste tu salvación por un par de aretes. O bien le debías 100 pesos a alguien y te dice, ya te lo pagué. No, no me lo has pagado, ya te lo pagué. ¿Qué importa? Vuelve a pagarlo. Es mejor que te deban a ti y no que tú debas. ¿Acaso vale 100 pesos tu salvación? ¿Acaso vale 100 pesos tu fe? O bien, por un placer temporal. Eres cristiano, una muchacha guapa, por un momento de placer y vendes a tu Salvador por el pecado sexual. ¿Cuánto dura ese placer sexual? Un rato. ¿Cuánto vas a durar en el cielo? Una eternidad. Que entendamos esto, que entendamos la fidelidad, la lealtad, la gratitud, para que no seamos traidores, para que no cambiemos nuestra fe, para que no vendamos nuestra fe por nada, hermano. Porque no vale oro, no vale plata. Y nadie puede pagar el precio de su salvación. Hay muchas maneras. ¿Violas una regla de tránsito? Y para que no te den multas, una mordida. ¿Cuánto te ahorras? ¿1,000 pesos? ¿Eso vale tu salvación? Pregunto. ¿Eso vale? Que te pongan la multa. Junta y la vas a pagar. De esto se trata, hermanos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Nos pide integridad, nos pide santidad, nos pide humildad, lealtad, gratitud, santificación y consagración. No cualquiera. Eso ya nos quedó claro. Solo los valientes, hermanos, agradecidos, quieren honrar a su Señor. Muchos caen en la trampa. ¿Admites soborno? ¿Eres cómplice de corrupción? No eres cristiano. Pero es que el sistema, ¿cuánto vale tu salvación? ¿60,000 al mes? ¿10,000 al mes? Para chompiras, para ángeles que trabaja en ayuntamiento. ¿Cuánto vale tu salvación? Pruebas, claro. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:7, y le voy a pedir a Luis que lo lea otra vez. Santiago 5:7. Santiago 5:7. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta es una palabra que entendemos aquí en Maní muy bien, porque los campesinos siembran y esperan la lluvia. Y siembran con la esperanza de que va a llover. A veces no llueve cuando debería, pero llega la lluvia. Claro que llega la lluvia. Llega la lluvia temprana y llega la lluvia tardía. Y aquí habla de una virtud que se llama paciencia. La paciencia no se trata de esperar la fila en el banco. Eso es algo pequeño. No se trata de esperar la fila en el supermercado. La paciencia es una virtud que consiste en perseverar en fidelidad, de permanecer en santidad en medio de la aflicción. En esta etapa que estaba Santiago, el hermano de Jesús, escribiendo, muchos cristianos tenían tanta necesidad que
ya no buscaban la voluntad de Dios, ya no buscaban agradar a Dios, sino buscaban solucionar sus problemas. Y muchos se corrompieron. Y muchos empezaron a codiciar cosas materiales. Y muchos hacían cosas indebidas con tal de tener ganancias. Es que tengo que comer, es que tengo hijos, es que tengo que. Por eso el apóstol Santiago les dice que tengan paciencia, así como el campesino, el agricultor, espera el precioso fruto de su siembra. La paciencia es una virtud de los hijos de Dios, que no se venden por nada, que no cambian su santidad por nada. Aunque se estén muriendo de hambre y tengan una frutería, no van a robar. ¿Por qué? Porque son pacientes y van a esperar la bendición de Dios. Aunque tengan mucha necesidad, no van a hacerlo porque son leales, porque son fieles y porque son agradecidos. Todos conocen la historia de Job, íntegro, que tuvo paciencia. Y nuestra fe va a ser probada. Dice Lucas 22:32. Miguel Ángel, ¿nos ayudas, por favor? Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Amén. En esta porción, Jesús le dice a Pedro, le advierte, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado por ti que no te falte la fe. Dicho de otra manera, que no dejes de creer en mí, que no te falte santidad. Y Pedro, muy orgulloso, dice, Señor, soy capaz de ir contigo hasta la muerte, no te dejaré. Y Jesús, ¿qué le responde? Pedro, antes de que cante un gallo, me habrás negado 3 veces. A veces confiamos tanto en nosotros y creemos, yo no voy a dejar al maestro, no voy a dejar a Jesús. La fe va a ser probada. Mas dijimos que la salvación, fuimos rescatados no con oro, no con plata, no con cosa corruptible, sino con la sangre purísima de Cristo. Y somos salvos por medio de la fe. Nosotros tenemos acceso a la salvación por la fe. Esto significa que la fe vale más que el oro. Quiere decir que la fe vale más que la plata. Entonces, vamos a ser probados, vamos a ser probados. Y la aflicción, escuchen hermanos, la aflicción sirve para desenmascarar, para mostrar, para descubrir a los traidores, infieles, desleales, ingratos, y también para sobresaltar a los fieles, a los íntegros, a los leales y a los agradecidos. Por eso dice el apóstol, dice Santiago, que la fe, la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia es el resultado de la fe, de la paciencia como virtud, de esperar en la santidad, en la consagración, de pensar, perseverar en la rectitud bajo cualquier circunstancia. ¿Valoras la salvación? ¿Entiendes tu salvación? No la cambies, no la vendas, porque el diablo rondando está para robarte la fe, porque de esta manera ya no llegarías a la vida eterna. ¿Qué tal si Jesús
Si el diablo va hoy y le dice a Jesús, Señor, dame permiso para zarandear a Miguel, a Huicho, a Juan Carlos, a Adán, a Beto, a Ángeles, a Karina, a María, a Dale. Y Jesús le dice, ok. Imagínense, hermanos. Y que Jesús nos dice, he rogado que no te falte la fe. Entonces, hermanos, terminamos con Santiago 5, versículos 8 y 9. Y le voy a pedir a Adán que lo lea. Santiago 5, 8 y 9. Santiago 5, 8 y 9. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Les voy a pedir a Karina que lea, que ore, por favor, por esta palabra. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego que los que estamos aquí nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Que nuestra fe no vendamos nuestra salvación por nada, Señor, porque muchas veces no percibimos cuando te estamos poniendo a ti, no estamos dándole el valor que debemos darle, Padre. Te ruego por mis hermanos para que pongamos empeño en perseverar, en escuchar tu palabra, Padre, porque es la única manera que podamos seguir en el camino, Señor. Te ruego también por las personas que están sufriendo en este momento a causa de las adicciones de sus parientes, por causa también del pecado ajeno, Señor. Hay mucha gente que sufre, Señor, demasiado. Te ruego en especial por Isabel y su esposo Adán, que están viviendo momentos muy difíciles, Padre. Te ruego por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.